Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, este video tiene como finalidad explicarles un nuevo convenio que se encuentra también dentro de la unidad 10. La unidad 10 contiene 3 convenios colectivos que explicamos en la materia. Uno es el convenio de rurales, que ya lo explicó Adrián con sus respectivos videos. Otro es el convenio de la construcción, que es este video que estoy haciendo ahora. Y finalmente la unidad 10 termina con el régimen de casas particulares empleadas domésticas. Bien, este régimen de la construcción tiene varias características que son específicas del régimen. Eh, Algunas cuestiones a tener en cuenta que no aparecen, que no hemos visto todavía y que son importantes recalcarlas porque son distintivas de este régimen de la construcción. Vamos a empezar primero determinando cuál es el marco jurídico del régimen, y acá aparece como novedad, o como novedad, esta ley 22250, que no la hemos mencionado todavía en la materia, que es una ley del año 80, me parece, cuya finalidad es definir cuáles son las actividades, los trabajos, los servicios que se encuentran dentro del régimen de la construcción, y además se basa en un registro nacional de inscripción de empleados. Este régimen es, digamos, es característico, o era por lo menos hasta hace un tiempo, que es bastante informal el régimen de la construcción. Como los empleos muchas veces son de una duración corta en función de lo que dura la obra, se presta mucho a la informalidad. Por eso se creó este registro nacional de empleados y crea también un documento que es una libreta, después fue reemplazada por una credencial, para cada empleador, para su identificación, y se crea también, junto con esto, un sistema de fondo de desempleo. El famoso fondo de desempleo, o fondo de cese laboral, ya vamos a ver de qué se trata. Todos aquellos aspectos que no estén en la ley 22250 obviamente se van a regir por la ley 20744, la ley de contrato de trabajo, y vamos a ver que existen distintos convenios colectivos. El principal es el convenio 76 del año 75. Mucho más acá en el tiempo, en el año 2013, aparece el convenio colectivo 660, que es para todos aquellos capataces, empleados administrativos, técnicos, maestranzas de empresas de la construcción. Y después hay muchos convenios específicos para lo que es hormigón elaborado, yacimientos, bueno, etc. Y además de esto que estuvimos viendo hasta ahora, también nos vamos a regir en el convenio de la construcción, o en la liquidación del régimen de la construcción, por normas emitidas por el IERIC, que es el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. Eso lo van a empezar a escuchar nombrar seguido, ese organismo, el IERIC. Como les dije recién, es Instituto de la Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, es un organismo público no estatal, sometido al control del Ministerio de Trabajo, y hay determinadas obligaciones que los empleadores tienen que cumplir ante dicho organismo. La principal es que tienen que inscribirse. El empleador tiene que inscribirse en el IERIC como empleador de la construcción, y el plazo que tiene para hacerlo es de 15 días desde el inicio de la primera relación laboral. Y además, una vez que se inscribe, después, año a año, tiene la obligación de ir renovando el arancel en el mes de marzo o en el mes de abril, cuando corresponda. Además, también tiene la obligación de obtener esa credencial que yo les mencionaba anteriormente, para el fondo de cese laboral de cada uno de sus empleados. Y esa obligación la tiene que cumplir dentro de los 15 días de realizada el alta temprana en AFIP. Ya vamos a ver de qué se trata el fondo de cese laboral. Y obviamente tiene que hacer un pago de una contribución patronal ante dicho organismo. Por su parte, el IERIC también tiene facultades y puede exigirle a las empresas digamos, que estén inscriptas, aplicar sanciones en caso de que no lo están, fijar el monto
el valor de las credenciales y el monto de arancel, tanto de la inscripción como de la renovación de los empleadores. El empleador, como les dije hoy, tiene que solicitar una tarjeta, una credencial, anteriormente era una libreta. Puede ser que el empleado ya cuente con una credencial porque ya haya trabajado en el régimen, sea un obrero que ya venga de otra obra, entonces puede ser que ya tenga en su poder la credencial del Fondo de Cese Laboral. Si no, el empleador la tiene que solicitar y la tramita solicitándola con el formulario FI 001 más el DNI, el alta temprana y la constancia de CUIL del empleado. Acá les muestro un poquito, anteriormente existía esta libreta de esta forma, una libreta para cada empleado, en la cual manualmente se completaban todos los trabajos que iba teniendo el empleado y los distintos depósitos del Fondo de Cese Laboral que se iban haciendo. Bueno, eso se modernizó, obviamente, hace unos años, por una credencial, y los empleadores tienen una lectora de esas credenciales en la cual le permite ir cargando en esa credencial todo el historial de todos los meses trabajados por el empleado, el Fondo de Cese Laboral que van depositando. Bueno, ya nombré varias veces Fondo de Cese Laboral, me dirán qué es el Fondo de Cese Laboral. Y vamos a verlo específicamente porque es algo, como les decía, característico de este régimen. El Fondo de Cese Laboral es una previsión obligatoria de la ruptura de la relación laboral por cualquier causa, no pudiendo ser embargado, cedido, grabado, cedido o embargado, salvo la cuota alimentaria una vez producido el desempleo. Es una contribución adicional que tiene a cargo el empleador y es una previsión, dice, obligatoria de la ruptura de la relación laboral. Es decir, que todos los meses el empleador tiene que ir haciendo esa previsión para cuando se termine la relación laboral con su empleado. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se hace este Fondo de Cese Laboral? ¿Cómo se constituye? El empleador tiene que abrir una cuenta a nombre del trabajador. Generalmente, o por lo menos en la mayoría de los casos que yo he visto, siempre se abre en bancos oficiales, Banco Nación o Banco Provincia. Pueden existir seguramente cuentas en otros bancos, pero es una cuenta específica para el depósito del Fondo de Cese Laboral. ¿Y cuánto, y cómo, y cuándo tiene que hacer el depósito el empleador? Como les dije, es una contribución adicional, está a cargo del empleador. Y tiene que ir depositando el 12% de las remuneraciones, del monto remunerativo cobrado por cada empleado, el 12% en el primer año y el 8% a partir del segundo año. Así hasta que finalice la relación laboral. ¿Sobre qué monto? Sobre la suma remunerativa. Sobre toda la suma remunerativa, no se tienen en cuenta ni el SAC ni las horas extras. Ni tampoco, en el caso de algunos lugares geográficos del país, donde el convenio tiene previsto el pago de un adicional por zona desfavorable, ese concepto tampoco es tenido en cuenta para el cálculo del Fondo de Cese Laboral. Entonces, el depósito lo tiene que hacer el empleador, como les decía, en una cuenta que abre a nombre del empleado, no tiene costo para el empleado, y va depositando mes a mes ese 12 o ese 8%, depende de la antigüedad que tenga el empleado. ¿Hasta cuándo tiene tiempo para depositarlo? El depósito se va a hacer el día 15 del mes siguiente a que se devenguen los sueldos. Este gremio tiene como característica que se hace una liquidación quincenal del sueldo. Entonces, para el depósito del Fondo de Cese Laboral, yo voy a determinar el monto que pagué a mis empleados en la primera quincena, le voy a adicionar el monto que pagué en la segunda quincena, y luego hasta el día 15 del mes siguiente tengo tiempo para hacer el depósito de ese Fondo de Cese Laboral, o el 8 o el 12%. Una vez que se produce la finalización del contrato de trabajo, el vínculo laboral, el empleador le va a entregar
la credencial, ya no vamos a hablar de libreta porque ya están todas reemplazadas por credenciales, al trabajador en el término de 48 horas con la acreditación de esos fondos para que pueda ir a realizar la extracción. ¿Qué pasa con el tema del pago en efectivo del fondo de cese laboral? Muchas veces, en algunos casos, por ahí el empleador, en vez de hacer la apertura de la cuenta y de hacer el depósito y todo, dice, bueno, no, le pago en efectivo al fondo de cese laboral y listo. No es admitido, solamente se admite el pago en efectivo y su inclusión en el recibo de sueldo en aquellos casos cuando se haya finalizado el vínculo laboral y no haya operado todavía el vencimiento de ese fondo de cese laboral. Pues vamos a ver un ejemplo en el práctico. Pero, por ejemplo, si el empleado finaliza su vínculo laboral con el empleador, supónganse, el día 10 de octubre, el plazo para depositar el fondo de cese laboral de septiembre sería el 15 de octubre. En ese caso, como finaliza la relación laboral el día 10 de octubre, el empleador puede optar por el fondo de cese laboral del mes de septiembre y de esos 10 días de octubre, dárselo en efectivo al empleado dejando constancia en el recibo de sueldo. Es para cuando, porque todavía no ha operado el vencimiento del fondo de cese laboral de septiembre, porque el empleado se va el 10 de octubre y vencería el 15, y obviamente de esos 10 días de octubre. El fondo de cese laboral reemplaza, esto es muy importante porque también es característico de este régimen, reemplaza el régimen de preaviso y de despido contemplado por la ley de contrato de trabajo. Entonces acá está más claro. Se extingue el vínculo laboral. Como ustedes vieron en la unidad 7, cuando se extingue el vínculo laboral, hay que hacer el pago del, si fuera despedido el trabajador, de la integración del mes de despido, si no se despidió el último día del mes, de la indemnización por falta de preaviso, de la indemnización por antigüedad, etc. Bien, en este régimen, el fondo de cese laboral, que se va constituyendo a lo largo de la relación laboral, reemplaza lo regulado por la ley de contrato de trabajo en cuanto a la extensión del vínculo laboral. Es decir, no corresponde el pago de la indemnización por la integración del mes de despido, no corresponde el pago del preaviso, no corresponde el pago de la indemnización por antigüedad del artículo 245. Todos esos conceptos son reemplazados por este régimen del fondo de cese laboral que se va formando mes a mes por esa contribución que realiza el empleador, ya sea del 12 o del 8%, dependiendo de la antigüedad del empleado. Bien, ¿y qué pasa con el tema del fondo de desempleo? Porque por ahí fondo de cese laboral suena parecido al fondo de desempleo. Entonces hay veces que como que trae un poco de duda a ver si una cosa reemplaza lo otro o no. Dijimos que el fondo de cese laboral reemplaza las indemnizaciones por la extinción del vínculo laboral. No todas. Cuando se termina el contrato laboral con un empleado de la construcción, sí le vamos a pagar obviamente el SAC proporcional y los días de vacaciones no gozadas. Lo que no les vamos a pagar, les vuelvo a repetir, es la integración mes de despido, el preaviso y la indemnización del artículo 245. Pero volviendo al tema de por ahí lo que confunde un poquito fondo de cese laboral y fondo de desempleo, el cobro por parte del trabajador de ese fondo de cese laboral no lo inhabilita para gestionar el fondo de seguro de desempleo. Y aclara, el trabajador de la construcción que haya cobrado el fondo de cese laboral que prevé la ley 22250 y no se haya reintegrado en la actividad dentro de los 60 días de que finalizó la relación laboral, puede gestionar ante el ANSES el fondo de desempleo. Es decir, que una cosa no quita la otra. Bien, vamos a ver algunos aspectos específicos en cuanto a la liquidación. Tenemos una jornada diaria de 9 horas,
En el material que vamos a subir de teoría son unas filminas distintas a estas, que no tienen por ahí tanto dibujito o son distintas, pero tienen por ahí más cantidad de teoría. Yo acá lo que quise hacer fue una presentación un poco más acotada, primero para no aburrirlos y segundo para resaltar los aspectos más importantes. Entonces, en cuanto a los aspectos específicos de la liquidación del sueldo, tenemos una jornada diaria de 9 horas, con una jornada continua con 20 minutos de descanso. La extensión normal semanal son 44 horas y la jornada normal mensual son 176 horas. La jornada del sereno son 12 horas corridas y la modalidad de liquidación, que esto no habíamos visto hasta ahora, es por hora. El convenio colectivo o los acuerdos que se hacen paritarios van a determinar las distintas categorías que existen en el régimen de la construcción, un valor de hora de cada una de esas categorías. Las categorías son ayudante, oficial, medio oficial, oficial especializado. Va a tener un valor de hora de cada una de esas categorías, excepto el sereno, que sí tiene un valor de sueldo mensual. Como les dije hoy, la modalidad de pago es quincenal. El día del trabajador de la construcción es el 22 de abril y es un día pago que no se trabaja. Algo importante a tener en cuenta. Tanto para el aporte como para la contribución de la obra social, es decir, lo que ustedes conocen como remuneraciones 4 y 8. Fíjense cómo se va enganchando todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Veíamos que las remuneraciones 4 y 8 del 931 es donde se calculan los aportes y contribuciones de obra social. Veíamos también que cuando teníamos un empleado de media jornada, las remuneraciones que teníamos en cuenta para la remuneración 4 y 8 era por jornada completa, es decir, los aportes y contribuciones de obra social lo hacíamos por jornada completa. Bueno, acá sucede algo similar, tanto para el aporte como para la contribución de la obra social, hay que considerar como mínimo el importe que equivale a 176 horas, que es la jornada, como veíamos acá, la jornada mensual normal, 176 horas, más el 20% adicional por asistencia. ¿Todos los meses sucede eso o no? Cuando yo le doy el alta al empleado o le doy la baja, en esos meses van a considerarse los aportes y las contribuciones a la obra social por las horas efectivamente trabajadas. ¿Cuál es la escala salarial a partir de noviembre del 2020 que publica la UOCRA? Como yo les decía, existen distintas zonas, vamos a centrarnos específicamente en la zona A. Existen distintas zonas y existen también estas categorías. La categoría de oficial especializado, oficial, medio oficial, ayudante y sereno. Los básicos son, en todas las categorías es un básico por hora, a excepción del sereno, que es el valor mensual de 33.606,44, como ven ahí. A prestar atención, ¿qué pasa con la asistencia perfecta? En el convenio de la construcción se adiciona un 20% sobre el sueldo básico cuando el trabajador no incurriera en inasistencia. Es decir, no necesariamente el trabajador tiene que completar las 176 horas normales de un mes. Puede ser que por las características del trabajo de la construcción no necesitemos a un trabajador las 176 horas en el mes. Quizá se requiera menos. En esa cantidad de horas, menor a 176 que se requiere la presencia del trabajador, si este trabajador no incurrió en ninguna inasistencia, se le debe abonar el concepto de asistencia perfecta. Bien, existe también, junto con cuando el gremio
logra un acuerdo paritario, también acuerda que el empleador tiene que hacer una contribución empresarial extraordinaria. Así como ustedes pueden tener en mente que aquellos trabajadores, no, pero está bien, yo les iba a comentar lo de empleados de comercio, pero no, porque esos son 100 pesos que tiene que el trabajador que está afiliado a SECAC tiene que hacerse cargo. En este caso, lo importante es saber que es una contribución empresarial extraordinaria y que está vinculada con la negociación de paritarias. Entonces, a partir del 1 de noviembre y por el término de 8 meses, cada empleador que esté en el convenio colectivo de la construcción tiene que pagar 200 pesos por cada trabajador que integre la nómina al mes inmediato anterior al pago. El monto resultante debe ser depositado con el vencimiento de los aportes sindicales del mes de noviembre y siguientes hasta el mes de junio del 2021. Algunas cuestiones del régimen también de la construcción que son especiales. Puede ser por el tipo de trabajo que, por ejemplo, no se pueda iniciar la jornada laboral por falta de materiales. Es muy común que están los trabajadores esperando iniciar y por ahí no llegan materiales a la obra y que necesitan para comenzar su jornada o para trabajar y no lo pueden hacer. Entonces, cuando el trabajador no pueda iniciar su labor por causas ajenas a la voluntad, por ejemplo, la falta de entrega de materiales, hay que abonarle un jornal de 4 horas, más allá de que ese día no pueda trabajar, siempre que sea obviamente por la falta de materiales. También es muy común que en este tipo de trabajos no se pueda iniciar la jornada laboral por cuestiones climáticas. Entonces, cuando sucede algo así, hay que abonarle al trabajador un jornal de 2 horas y medias si no se puede iniciar por causas climáticas la jornada laboral. Y otra cosa que puede suceder también relacionada con las cuestiones climáticas es que comience la jornada laboral, pero que tenga que suspenderse por cuestiones climáticas en el medio de la jornada. Entonces, en ese caso, hay que abonar como mínimo el tiempo transcurrido o un mínimo de 4 horas. Es decir, comienza la jornada laboral y a la hora de iniciada se tiene que suspender la jornada por lluvia. En ese caso, como solo transcurrió 1 hora, hay que abonar un mínimo de 4 horas por ese día que no se pudo completar la jornada. En el caso de que se haya iniciado la jornada laboral, pero y hayan transcurrido 6 o 7 horas de la jornada y luego se suspende por cuestiones climáticas, allí directamente hay que abonar las horas transcurridas. Bien, esta es la primera parte del video de este tema. Para no hacerlo tan largo, vamos a continuar con lo poquito que falta en otro video.